Buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una noche más que nos permite estar en esta su casa y escudriñando su palabra. Estamos ahora en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y hoy vamos a ver los versículos. Habíamos quedado en el 32 la semana pasada. 32. Sí, vamos a ver ahora del 33 en adelante. 33. 11:33. Antes, para enganchar un poquito el tema anterior con estábamos hablando de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Habíamos dicho que Dios tiene muchos atributos. Unos los comparte con nosotros, otros son exclusivamente de Él. Los que Dios comparte con nosotros se llaman los atributos comunicables. Comunicables, sí, y los que son solo de Él son los incomunicables, que solo tiene Él. Habíamos hablado de que Dios es amor y nosotros también tenemos amor, de que nosotros también tenemos la capacidad de tener cierta voluntad, ¿verdad? Y Dios también tiene voluntad. Sin embargo, habíamos hablado de otros atributos que solo Dios tiene, como por ejemplo la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Nosotros sí, hoy podemos estar de un ánimo y mañana de otro. Hoy tomamos una decisión y mañana nos arrepentimos. Hoy decidimos una cosa y mañana ya no la hacemos. Dios no. Dios lo que dice, Él lo cumple y lo mantiene con el tiempo, a través del tiempo. O sea, Él no cambia. Dios es eterno, nosotros no. Nosotros somos finitos, nosotros tenemos un principio y un final, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios es un atributo que Dios tiene, que Él es el único que lo tiene. La omnipresencia es que Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y cuando decimos en todo lugar, ese es en todo lugar, en todo el universo, en toda la inmensidad del universo. Satanás no puede hacer eso. Satanás lo que tiene son algunos demonios y algunos ángeles caídos y algunos personajes que él usa del mal para que le estén llevando informes, por así decirlo, pero Satanás no está en todo lugar al mismo tiempo. Él no puede, él no tiene esa capacidad. También Dios es omnipotente, significa que Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera. Él es todopoderoso. Él de hecho creó el universo de la nada. No hay nada imposible ni difícil para Dios, absolutamente nada. Y también Dios es omnisciente. Ese es otro atributo incomunicable de Dios. ¿Qué significa? Que Él todo lo conoce, todo lo sabe, absolutamente todo, ¿verdad? Y estábamos hablando de que es necesario conocer a Dios en todos estos atributos. Yo estoy mencionando algunos, Él tiene muchos, en realidad no los he contado, no sé cuántos son. Pero nosotros necesitamos conocer a ese Dios que es luz. Necesitamos conocer a ese Dios que es espíritu. Necesitamos conocer a Dios como el Dios justo. Necesitamos conocer a Dios como el Dios independiente o autoexistente. Necesitamos conocer a Dios que Él es inmutable, que Él no cambia. Necesitamos conocer a Dios en esa capacidad de eternidad que Él tiene, o en ese atributo más bien, ¿verdad? Necesitamos nosotros conocer a Dios en su omnipresencia, saber que Él está presente en todo lugar. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener miedo, Él siempre va a estar con nosotros.
Primero vive en nuestro corazón como el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Y Él tiene la capacidad de estar en todo lugar. En el autobús, en la carnicería, cuando se acuesta, cuando se levanta, en todo lugar. El salmista dice: Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si voy a la montaña, ahí tú estás. Si desciendo al fondo del mar, tú estás ahí. Si voy a los cielos, tú estás. O sea, no hay lugar donde yo me pueda esconder de usted, porque usted está en todo lugar. Y también necesitamos conocer a Dios en esa omnisciencia que Él tiene, o sea, en que Él todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos miedo, tenemos temores, tenemos dudas, tenemos flaquezas, pero cuando nosotros conocemos a Dios en todos estos atributos, le estoy mencionando algunos, ¿verdad? No he mencionado todos. ¿Cómo vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a dudar? ¿Por qué nos vamos a desesperar? No podemos. Si Él está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, absolutamente nadie puede estar en contra mío si Él está conmigo. Y Él está conmigo, está con usted. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos a ese Dios así, es muchísimo más fácil adorarlo. Es muchísimo más fácil alabarlo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acá ministrando el tiempo de la alabanza, de la oración, Señor, levantamos nuestras manos, te adoramos, te exaltamos, Señor, te decimos que solo tú eres Dios, que solo tú eres digno, Padre. Y uno invita a la congregación y muchos hasta sentados se quedan. Les cuesta abrir la boca y decir: Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres grande, tu misericordia es para siempre. Señor, tú eres justo, eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Dios. Yo te amo, Dios, porque tú me amaste primero. Jesucristo, reinas con poder, solo tú eres Dios, no hay otro como tú. Esas palabras no salen del intelecto. Esas palabras salen del corazón cuando uno conoce a Dios. ¿Por qué? Porque he estado arrullado en los brazos del Señor cuando estoy pasando por una situación difícil y complicada. Él me arrulla como un bebé y me dice: hijo mío, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Por qué he de temer si Él está conmigo? ¿Por qué cuesta tanto adorarlo y alabarlo? Porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Difícilmente un muchacho o una muchacha que tenga un año de noviazgo con su pareja, difícilmente no le diga palabritas de amor al oído. Tal vez el primer día o el segundo que la conoce no le dice mucho, pero después de unas semanas, después de unos meses: mi amor, es que esta es tan linda, preciosa. Wow, ese peinado que se hizo hoy es el que me tiene loco. La blusa que te pusiste, el pantalón, el vestido. Es que cuando usted habla así, cuando usted me chinea, cuando me arrulla, ay amor, es que ve, cuando usted dice esas cosas, es que, ay, el corazón se me para. Con la pareja. Y a Dios. ¿Por qué con la pareja sí? Porque con la pareja se pasa tiempo. La pareja se escribe, se llaman, se preocupan el uno por el otro, se están mandando mensajitos. En mis tiempos eran cartas. Y a Dios no leemos su palabra para ver qué me dice Él cuando me dice que me ama. No abro mis labios y mi corazón y mi boca para decirse: Señor, yo también te amo.
Te canto cántico nuevo de mi corazón, brota, Señor, alabanza para ti, porque solo tú eres Dios, no hay otro. Tu palabra dice que no conozco ninguno, dice Jeremías, no hay otro Dios como tú, no hay nadie más grande, es más, no hay nadie grande ni siquiera que pueda hacer las obras y las maravillas que tú haces. No hay Dios, Señor, que se pueda enfrentar a ti y ganar, porque tú eres el Dios de victoria por excelencia. Has vencido, vences y vencerás siempre. Tuya es la victoria, y esa victoria tú me la diste a mí, Señor. ¡Wow! Y uno, no sé, le falta tiempo para alabar a Dios, pero es importantísimo conocerlo. ¿Por qué es importantísimo conocerlo? Porque cuando lo conocemos sabemos de qué es capaz. Sabemos de qué es capaz. Dios es capaz de hacer absolutamente todo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si a usted se le desinfló la llanta de un vehículo y usted anda con su hijo, ¿usted teme o se preocupa? No, ¿por qué? Porque su hijo es capaz de cambiar la llanta. Pero si andan solo dos muchachas de 18 y 19 años y andan un carro 4x4, wow, ahí sí se preocupan. ¿Por qué? Porque quizá ellas no tienen la fuerza ni siquiera para levantar la llanta, para sacar la llanta de repuesto. Pero Dios es capaz de absolutamente todo. Entonces, como yo sé que Dios es capaz de absolutamente todo, entonces puedo confiar en Él absolutamente todas las cosas de mi vida. Desde las más sencillas hasta las más complicadas para mí, porque para Él no hay complicaciones. Para Él no hay difíciles, para Él no hay imposibles. Amén. Sabemos que Él no falla. Dios no sabe fallar. Porque sabemos que podemos tener fe en lo que Él ha dicho, en su palabra. Nuestra fe debe estar basada en su palabra. Si la palabra de Dios lo dice, póngale la fe ahí. Póngale la firma. Puede decir: Señor, tu palabra dice que tú no me dejarás ni me desampararás. Tu palabra dice que busque primeramente el reino de Dios y tu justicia, y las cosas que prometiste en los versos anteriores de Mateo 6, 25 hasta llegar al 33, tú me las darás por añadidura. Señor, así es que aquí espero, confío en que tú vas a suplir mis necesidades, y te alabo y te bendigo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, Él lo hace. Él lo ha prometido a sus hijos. Yo soy hijo, usted es hija. Dios lo va a hacer. ¿O acaso su hijo o su hija se preocupa por el desayuno, o por el almuerzo, o por la cena, por los zapatos de la escuela, por el uniforme, por los cuadernos? No. No, y esas son las cosas básicas que Dios promete. Las demás cosas ya son bendiciones que Dios da por otras cosas, por obediencia, por galardones que uno puede ganarse, por las cosas que uno haga para agradarlo a Él, ¿verdad? Estar en comunión con Dios. Evitar la disciplina, apartarse del pecado para evitar la disciplina. Entonces, cuando su hijo, aunque sea mal portado, le dice que tiene hambre, usted no le niega un huevo, no se lo niega, aunque haya hecho berrinche. Es que yo no quería el huevo duro, yo quería el huevo frito. Mi amor, los hicimos duros.
Y ahora están duros, ay, yo no quiero, y patalea y todo. Y se porta mal y se dice, ay, mi amor, el huevito duro, o no come. Y al ratito viene el chiquito, ¿dónde está el huevo? Aquí está, venga, se lo sirvo. Sí, bueno, sírvamelo, está bien. Y va uno y se lo sirve. ¿O no? Mami, démelo a mí. No, ese huevito es de él. Ahorita él va a venir a comérselo. Se lo guardamos porque sabemos. ¿Por qué? Porque los padres no somos así. Jesús lo dice en Mateo, no sé, en Mateo está, ahorita no recuerdo el texto exactamente, pero dice que si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos da? Dice que quién de nosotros, si un hijo le pide pan, le da una serpiente, ¿verdad? O algo así. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Pero resulta que, como no conocemos a Dios en todos estos atributos, cuando tenemos una necesidad, lo he dicho en otras ocasiones, vamos primero donde el prestamista, donde el compadre, donde el suegro, donde el consuegro, donde el compañero de trabajo, donde la amiga, donde la vecina. Y cuando nadie nos pudo responder, entonces ahora sí vamos a Dios de último. No, es al revés. Dios es de primero. Y si Dios le dice, ok, vaya donde el jefe, vaya donde el consuegro, vaya donde la amiga, vaya donde la vecina, ahora sí. Porque ya Dios es que me está enviando. Ya Dios preparó a aquella otra persona para bendecirme o para suplirme mi necesidad. Pero tengo que conocer a Dios así y tenerle esa confianza. Tener esa confianza a Dios como de ahí. ¿A quién más? Es nuestro Padre eterno. Ahora, nosotros no vamos a tener la fe puesta en nuestros caprichos y a voluntad, como se nos antoje, sino en lo que Él ha dicho, en lo que Dios ha dicho. Hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque anda mucho maestro, mucho predicador, mucho profeta, mucho apóstol, diciendo cosas, y a ese fulano, a ese futano, a ese perencejo, téngale cuidado, porque si la Biblia no lo dice, así no es. Aunque lo haya dicho el apóstol X o el apóstol Y, decláralo y es tuyo. ¿Cómo que decláralo y es mío? Hay gente que dice, decláralo, declara el carro, usted debe pasar el carro, y Señor, declaro que yo voy a tener uno de esos. Y después dice, hecho está, y verá que lo va a tener, y ni siquiera trabajo tiene la persona. Por ejemplo, yo me quedo sorprendido. Yo no soy mucho de estar publicando cosas en redes sociales. Sin embargo, ahí de vez en cuando le doy un ojazo para ver si ha pasado algo, qué sé yo, no sé. Y veo con frecuencia apóstoles y profetas haciendo de las suyas. Y es curioso, no sé si usted ve redes sociales o no, pero acá nos dimos cuenta que tenemos unos 12 días de estar con el agua contaminada en varios cantones, Goicoechea, Moravia, Tibás. Y en Tibás hay un superapóstol. En Moravia también hay. No sé si en Goicoechea habrán, pero estoy seguro que en esos dos que le mencioné sí. Y no he visto uno solo, ni apóstol, ni profeta, ni de esos que son de declarar que el agua se limpia. Porque si hecho está, ¿por qué no lo dicen? Porque eso no es cierto, ellos no tienen ese poder. No lo tienen.
¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos en una congregación con 1000 personas dicen, hermanos, yo veo que acá hay gente, y dicen así, se atreven a decir así, Dios me muestra que aquí hay gente que está pasando necesidad. Aquí hay gente enferma. Puedo ver gente enferma. Puedo ver gente en necesidad. Es más, aquí hay gente que no le habla el hermano con la hermana. Y van a ver, por supuesto. Y claro, el otro, aquel dice, wow, está hablando de mí. Es eso, los expertos, los que leen las manos, los que leen las cartas, ellos usan esa misma estrategia, es la misma. Y empiezan a hacer un montón de preguntas a la persona y de las respuestas que la persona da, después usan esas respuestas para decirle cosas. Y el otro cree que es un adivino, pero ya usted le dio la información. ¿Y para qué voy a ir yo donde una persona que me diga qué dice Dios? No, yo voy directo donde Dios y le digo, Él es mi papá. O le voy a decir yo a usted, mira, vaya, dígale a mi papá que si me regala algo para comer. Usted llega donde mi papá, vamos a suponer que mi papá estuviera vivo. Y le dice, ¿qué le pasa a William? Dígale a él que venga, ¿por qué la manda a usted? ¿Sí o no? Veía una publicación de una muchacha que puso, declaro que voy a viajar este año que viene. Eso lo vi en diciembre. Y al final puso, hecho está. Y en la publicación puso una foto de un avión. Y esa muchacha cree que ya lo tiene, porque puso esa publicación. Y ni siquiera dicen, si Dios quiere. Ahora, ¿está en la voluntad de Dios que viaje? ¿Ya consultaron con él? ¿Ya le preguntaron? ¿Ya hablaron con papá? Eso es un atrevimiento ante Dios. Es un atrevimiento. Si Dios quiere que yo viaje, voy a viajar. Y si Dios no quiere que viaje, no viajo. Pero es cuando Él dice, no cuando yo diga. Acompáñeme en Romanos capítulo 11. Vamos a seguir ahora al verso 33. Habíamos leído el 32, la última vez que estuvimos por acá, dijimos. Y dice el 33, oh profundidad, oh profundidad. Vamos a quedarnos en esa palabra profundidad de momento. Los que han viajado a las profundidades del mar dicen que hay un lugar que se llama la Fosa de las Marianas. Tiene 11,000 metros de profundidad. El hombre todavía no ha llegado a explorar ahí y es oscurísimo. Mientras hacía esto y repasaba, después me di cuenta que hay otro lugar que parece que es un poquito más profundo que la Fosa de las Marianas. Un poquito, no sé cuántos metros más profundo hay, pero este, si no es el primer lugar más profundo, es el segundo. Y los peces que viven ahí tienen una apariencia que da miedo, pero tienen un bombillo. Son ciegos. Ajá, o tienen luz. Uno se llama luminiscencia o fluorescencia, o tienen unos nombres, ¿verdad?, de que ellos emiten luz, porque como está tan oscuro ahí. ¿Y para qué emiten luz? Hay uno que es bien feo y tiene como una antena, y en la pura punta de la antena tiene un bombillito ahí, un foco, y lo prende.
Y como es tan oscuro, los demás peces se acercan a ver la luz. Los que sí pueden, ¿verdad?, captarla. Y como la tiene aquí al puro frente, cuando se quedan viendo la luz les hace ¡ra! Y se los come. Ajá. ¿Quién le puso luz a ese pez ahí? ¿Quién le puso luz? Entonces, esa profundidad del mar, Dios es más profundo en sabiduría que eso. Y dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad, o sea, la sabiduría, el conocimiento que Dios tiene es tan profundo que el ser humano no tiene la capacidad de llegar a comprender todo de Dios. Pero resulta que Él nos ha dejado mucho revelado, y eso que nos ha dejado revelado, eso sí lo podemos conocer. Eso sí lo podemos experimentar. Eso sí lo podemos saber nosotros. Les voy a mencionar un documental, si usted gusta ahora más tarde yo se lo escribo porque está en inglés el nombre. Es un documental llamado Origin, en español sería Origen, Origin Spanish, o sea, está en español. Es un canal que se llama Ilustra Mediason, ahora yo se los doy, donde habla de cómo surgió la vida, habla del ADN, habla de un montón de cosas, de la sabiduría que hay en la parte natural, y eso no se puso ahí solo. Esa es la profundidad de las riquezas de Dios. Y estamos hablando de la profundidad de las riquezas de Dios porque el verso anterior dice que Dios sujetó, el 11:32 de Romanos dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En el plan de Él ya Él sabía que las personas iban a ser desobedientes y de esa manera iba a tener misericordia con todos. Porque la sabiduría de Dios es grande. Amén. La pregunta: ¿cómo surgió la vida? Porque en un tiempo donde no había vida de ningún tipo, tiene que haber surgido de alguna manera. Hay muchas teorías, pero ninguna convence. Y algunas de esas teorías hasta se contradicen unas con otras, o no hay evidencias. Algunos dicen que sustancias químicas inertes, o sea, que no tienen vida, se juntaron en un momento y crearon la primera célula. Dicen que la primera célula se formó en el mar, pero el agua no permitiría que eso sucediera. Le llaman materialismo científico. Una célula es una red de máquinas moleculares. Si usted puede ver el documental, lo va a explicar mejor que yo, el documental. Dice que una célula es una red de máquinas moleculares. Son mecanismos biológicos que realizan su trabajo. ¿Ustedes alguna vez han trabajado en alguna fábrica de producción de algo? No. ¿Han visto cómo se hacen, por ejemplo, las paletas de helado? ¿Verdad? Unas personas toman la leche, la ponen en un recipiente, otros hacen que la leche hierva, otros le van poniendo el azúcar, le van añadiendo y máquinas y van hasta que sale la paleta de helado ya congelada y en una caja para el camión para ser distribuida. Ok, la célula es una red de maquinitas como eso, pero a nivel diminuto. Cada una de estas máquinas carece de vida. Las maquinitas por sí solas no tienen vida, pero juntas forman la célula, que posibilitan el crecimiento, el movimiento, el metabolismo y la reproducción. Para que algo tenga vida tiene que tener esos 4 elementos.
¿Cuáles? Crecimiento, movimiento, metabolismo y reproducción. Las funciones fundamentales de la vida. Estas células contienen proteínas en su mayoría y su trabajo es tan complejo que lo resumiré como una fábrica en donde cada máquina hace una función específica para que al final salga un producto terminado. Los hombres, los científicos, los seres humanos no han definido cómo es que eso se formó así, porque tienen que formarse una cantidad exagerada de maquinitas como esas, por decirle así, para que se forme una célula. Si falta una, no funciona. Si llega una de más, tampoco funciona. Ahora, si una llega y no se pone en la fila donde corresponde, tampoco funciona. Tienen que ser una cantidad exactas en su orden exacto, haciendo cada una lo que corresponde para que funcione. Y al azar, por una explosión, no, jamás. Hay sabiduría en ese diseño. Acompáñeme a Job, el libro de Job. Vamos a ver un tirito. Job está antes de Proverbios. Job 38. Les recomiendo que más tarde, cuando usted tenga tiempo, pueda leer todo el capítulo. Puede ser desde el 36 hasta el 39 de Job. Yo solamente voy a leer un pasaje, por ejemplo, unos cuantos versículos de Job 38. Voy a leer del 28 en adelante. Voy a leer algunos. Lo tenemos. Job 38, 28. 38, 28. Y dígame si usted me puede responder alguna de estas preguntas, o conoce a alguien que le pueda responder algunas de estas preguntas. Dice: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? 29. ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Esos son estrellas en el universo. ¿O desatarás las ligaduras de Orión, que es una constelación de estrellas? Verso 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Y ahí puedes seguir leyendo más preguntas. Y Dios le hace estas preguntas a Job para convencer a Job de que Job es un ignorante. Como muchos hombres hoy quieren jugárselas de intelectuales y de muy sabios y no saben absolutamente nada. Y como no saben y no tienen la respuesta, simplemente niegan a Dios pensando que con eso ya la hicieron. Otro dato: un solo glóbulo rojo, uno solo. Sabemos que en la sangre tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿verdad? Un solo glóbulo rojo contiene 280,000 proteínas de hemoglobina, diseñadas para transportar oxígeno. Si tomamos una de esas proteínas de hemoglobina, vemos que está formada por cientos de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Muchos de estos componentes deben unirse en un orden específico para formar una proteína. Y luego, esta debe ir a juntarse con otros componentes que a su vez se juntaron para formar una célula. Con solo un aminoácido que no ocupe su lugar exacto, la cadena se rompe y se destruye. La célula viva más simple, la más simple, contiene unos 300 tipos de proteínas. Esto revela diseño inteligente detrás de la vida, y ese diseñador es Dios. Sigue diciendo el verso 33 de Romanos: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Insondable es, inexplorado, inalcanzado. Los juicios de Dios, la gente no los conoce. No pueden llegar ahí porque la sabiduría de Dios es tan profunda y tan grande que el hombre no tiene esa capacidad. Dice, e inescrutables sus caminos. Inescrutables es que no se pueden rastrear. No se pueden conocer. No hay rastro de los caminos que Dios tiene. ¿Por qué? Porque la mente finita del hombre, que es un ser creado por Dios, no tiene esa capacidad. Todo, absolutamente todo en la naturaleza tiene sabiduría. Los animales, las plantas, el universo, etcétera. Un código genético en cada uno, únicos para reproducirse según su especie, como lo dice Génesis. El tamaño del universo observable, según los científicos, es de unos, voy a dar algunos números acá porque esos son, pero se le hace a uno un desastre en el cerebro a la hora de pensar en estos números. Dice que el tamaño observable del universo son unos 90,000 millones de años luz. Quienes dicen que todo ocurrió al azar deben hacer un cálculo matemático para conocer las probabilidades de que esto suceda. Eso arroja que la ameba que formó, según ellos, la primera proteína debe haber viajado por el universo unos 56 millones de veces. O sea, 56 millones de veces, 90,000 millones de años luz. Esos son números exageradamente grandes que es imposible. Eso para construir una sola proteína que funcionara, una. Y de acuerdo a los mismos científicos, eso es imposible porque el universo solo tiene 13,800 millones de años. 13,800. Para que eso sucediera, el universo tendría que tener 5,400,000 millones de años. 365 veces más la edad que tiene. Para que se formara una proteína, según la ley de las probabilidades. ¿Por qué Dios haría un universo tan grande para poner vida solamente en la tierra? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, la respuesta exacta yo no la tengo, pero conozco un poquito y me quedo con lo que les voy a comentar ahora. Yo estoy convencido que Dios, que me dice que Él es grande, me lo demuestra con el tamaño del universo. Acompáñenme a Éxodo 18:11. Éxodo 18:11. Sí, Éxodo 18:11. Éxodo 18:11 dice, está hablando Moisés y dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. A Job 36:26, para ver solo un par de versículos. Por aquí tenía algunos más, pero vamos a ver solamente dos por ahorita. Job 36:26. Job 36:26 dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Y Salmos 77:13. Salmos 77:13. Salmos 77:13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay ninguno. No hay ninguno. Entonces,
Dios que me dice que Él es grande, me lo demuestra con la grandeza de la creación. Imagínense que el universo crece 67.4 kilómetros por segundo. O sea, cada segundo que cuenta, el universo crece 67.4 kilómetros. Eso significa que el universo en un momento estuvo compacto y empezó a expandirse. Entonces los científicos llegan a la conclusión de que el universo no es infinito, tuvo un principio. Y como tuvo un principio va a tener un final. Pero Dios es eterno. Entonces imagínense que yo le diga que yo soy el mejor ingeniero del mundo. El mejor ingeniero del mundo. Que usted puede confiar en mí para yo hacerle su casa. Y usted me dice, bueno, don William, me parece que está muy bien, pero vieras que me gustaría ver algunos de los proyectos que usted ha hecho para ver cómo trabaja. Y yo vengo y le enseño la casetilla del guarda de un residencial. La caseta del guarda tiene 2 metros por 2 metros. Y le enseño una foto de esa casetilla a ese oficial de seguridad que está ahí. Y usted me dice, ¿esto es lo que usted hace? Sí. Y usted es el mejor y más grande ingeniero en todo el mundo y hace estas cositas tan pequeñitas. ¿La convencería? No. Ahora, si yo le digo, claro, yo participé en la construcción del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo que está allá en Oriente, en Dubái creo que está. Yo participé en la construcción de, qué sé yo, no sé, esos edificios altísimos y... entonces usted sí me va a creer que yo soy un buen ingeniero. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es grande. Entonces Dios que me dice que Él es el más grande, dígame que hay más grande que todo esto. Nada, jamás, nada se compara con Él. Entonces puedo ver la grandeza que es Él. Ahora, el universo tiene ese tamaño, pero Dios está fuera del universo, porque Él lo creó. El universo no lo puede contener a Él, porque un alfarero no está dentro de la vasija, ¿verdad? Una persona que diseña y fabrica un carro no está dentro del carro, él está afuera y el carro se fabrica. Entonces, cuando Dios crea el universo, Dios está afuera porque lo creó. Dios está más allá del universo. Ese es el Dios grande que tenemos. El Dios que me dice que es omnisciente me lo demuestra con el ADN, por ejemplo. El ADN, ¿saben qué es el ADN? En el cuerpo humano. La cantidad de información que contiene, por ejemplo, 1 gramo de ADN. ¿Usted sabe cuánta información cabe en un disco compacto? En megabytes o en no sé, la verdad yo no conozco mucho de esto, pero para que se hagan una idea, en canciones, por ejemplo, en formato normal caben unas 13, 14 canciones, pero en formato MP3 pueden caber unas 70 canciones en un solo disco compacto. 1 gramo de ADN, ¿sabe cuántos discos compactos se necesitan para almacenar la información que hay en 1 gramo de ADN? Unos 3 millones de discos compactos para 1 gramo. Y toda la información del ADN suyo es diferente al suyo, y el suyo es diferente al mío, y el mío es diferente al de mi hijo, al de mi hija. Gemelos idénticos tienen particularidades que no son exactas en el ADN. Solamente para poner un ejemplo de la sabiduría de Dios. Y podríamos seguir dando ejemplos, pero creo que no es necesario. Dice el verso... una parte.
Ahora, continuamos en el verso 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? No hay respuesta. Nadie. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Y termina diciendo el apóstol Pablo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. No podemos más que postrarnos ante su majestad y rendirnos ante él. En adoración total, cada cosa que vemos, cada cosa que pasa, cada acontecimiento en nuestra vida, nos debe llevar a nosotros a adorarlo, a alabarlo, a él, sabiendo que en este mundo no pasaremos mucho tiempo y que un día vamos a ir a una eternidad con él, a vivir con él. Y mientras estamos en este mundo y vamos allá, la pregunta sería, ¿y cómo debemos vivir mientras estemos en este mundo? Mientras pasan los días, los años, los meses o lo que me falta por vivir, ¿cómo tengo que vivir acá en la tierra? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo estudio, si Dios lo permite. Cuando iniciemos el capítulo 12 de Romanos. Voy a pedirle por favor ponerse sobre sus pies. Acá concluimos y vamos a orar. Gloria a Dios. Sí, son las 8:05. De verdad hoy era un poquito más corto. Es que no quiero iniciar el capítulo 12 porque nos queda como cortado. Entonces, mejor lo dejamos así y nos vamos hoy un poquito más temprano, Dios primero. Oramos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Bendito eres, Dios, por sobre todas las cosas. Señor, reconocemos que solo tú eres Dios, que tú eres el creador del universo, que tú eres, Señor, quien dice ser en tu palabra, que tú eres el único que tiene poder, que tú eres el único, Señor, que con tu palabra creó las cosas, Señor, y descansaste el séptimo día, Señor, porque a partir de ahí nunca más se volvió a crear nada. Toda la creación cesó porque tú la hiciste completa, tú la hiciste maravillosa y perfecta, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque en esa perfección de sabiduría y de conocimiento que tú tienes, Señor, estábamos nosotros en tu mente, en este lugar, hoy, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos declaras justos, Señor, por la fe en Jesucristo, por la predicación del Evangelio, Señor, que conocemos y que hemos creído, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque conocerte a ti como tú eres, Señor, a como tú te has revelado en tu palabra, nos ayuda a nosotros, Señor, a seguir firmes y constantes, Señor, sabiendo que nuestra fe no es una fe ciega, que nuestra fe no es una fe, Señor, que se basa en cosas de hombres, sino, Señor, en la experiencia que tenemos contigo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, que eres un Dios vivo, que tu Espíritu Santo, Señor, vive y habita en nosotros, Dios, que no tenemos necesidad, como dice tu palabra en Juan, de que nadie nos enseñe nada, sino que el Espíritu Santo, la unción misma, nos enseña y nos guía en todas las cosas, Padre. Que tenemos el conocimiento, la sabiduría, Señor, que viene de ti, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros, nos ha sellado porque somos tus hijos, Señor, y tenemos la palabra profética más segura que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que ningún viento de doctrina, Señor, a que ninguna enseñanza falsa, Señor,
haga mella en nuestra fe, sino que permanezcamos firmes, Señor, en la fe en Jesucristo, que es lo único que necesitamos, Padre. Tu gracia es suficiente, Señor, y así lo hemos creído y así lo declaramos, Dios, en esta noche. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Alabamos tu nombre, te exaltamos por siempre, Dios. Solo tú eres bueno, solo tú eres santo, Señor, pero también eres justo, Señor. Y eres un Dios riguroso que, Señor, que desea que nosotros, tus hijos, seamos obedientes a tus mandamientos, a tu voluntad, Señor, a lo que tú deseas, Padre, para nuestro bien y para tener comunión unos con otros, Señor, y contigo, Padre. Que tengamos una relación, Señor, cercana a ti, bendito Dios, de confianza, Señor. Que nos podamos acercar, como dice Hebreos, con confianza ante el trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia, Señor, y que en el momento justo, Señor, alcancemos lo que necesitamos, porque dependemos solamente de ti, Señor. Gracias, Padre, por la salud, gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias por los alimentos, por el vestido, Señor. Gracias, Padre, porque hay tantas cosas de que agradecerte, Señor. Por respirar, Señor, por poder ir al baño, por comer, Dios, por la vista, por el oído, Señor, por el olfato, por el poder caminar, por acostarnos, Señor, y dormir en una cama con cobija, Dios. Padre, te alabamos y te exaltamos y te decimos que solo tú eres grande, que solo tú eres Dios, que no hay otro como tú, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en adoración y en alabanza a ti, Señor, reconociéndote como quien eres, el más grande, el único y sabio Dios, el poderoso de Israel, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares donde nos dirigimos. Permite que sea placentero nuestro sueño, Señor, y nuestro descanso, primeramente en ti, Señor, y nuestro descanso físico, Señor, también. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.